Ya estamos aquí de nuevo con el tema gestionando mi empresa desde mi lugar. O también decirlo de otra manera, cómo gestionar desde mi lugar en mi campo laboral. Para ver este tema, primero tenemos que mirar el orden en nuestro sistema familiar. Porque todo lo que hagas en tu casa te lo vas a llevar al campo laboral. Y si pones una empresa, también. Y de ahí surgen las implicaciones y los problemas en los que te encuentras como empresario o como empleado de alguna empresa. Pues lo primero que necesitamos mirar es nuestro lugar de origen. En las leyes, más bien en los órdenes del amor, hay una segundo orden que se llama jerarquía. Y en esto es mirar quien llegó primero, se le respeta su lugar. Y de esa manera vamos a seguir respetando el lugar desde donde nos encontramos al lugar que nos correspondió. El primer orden es pertenencia. Entonces, bueno, ya pertenecemos a un sistema familiar, ya tenemos un nombre, ya tenemos un apellido. Perteneces también en una escuela y estás en la lista de los alumnos. Perteneces a una empresa, tu nombre está en la nómina. Y bueno, como empresario, pues tu carta constitutiva y todo lo legal viene a tu nombre. Y eso es pertenencia. Entonces después de ahí surge el orden de jerarquía que también se tiene que respetar. Entonces, así como vamos naciendo y nos van respetando la manera en que llegamos al lugar donde nos encontramos, es también respetar el lugar con el que nacemos. Entonces, ¿qué tipo de implicaciones o asuntos nos encontramos en el campo laboral con este tema? Cuando tú no eres reconocido como el hermano mayor y otro hermano que vino después de ti ocupa tu lugar, te brinca, lo mismo va a suceder en el campo laboral. Y por supuesto que cuando te brinca en el campo familiar, entran en implicaciones ustedes dos como hermanos. Cuando un hermano pasa a tomar una autoridad que no le corresponde, te brinca, no le vas a hacer el mismo caso, porque si yo soy mayor que el que sigue, a mí me toca aconsejarle al que sigue. Es verdad que hay hermanos más inteligentes que otros, que tienen diferentes talentos. Hay talentos que no son reconocidos en otros hermanos. Entonces, si me brincas, vamos a entrar en conflicto, porque estás tomando un lugar que no te corresponde. Lo mismo sucede cuando hay abortos. Cuando hay abortos, se abre un espacio y en ese espacio también los hermanos se mueven y se mueven desde cómo los mencionan sus padres. Si nacieron en números, si hubo un aborto primero, luego nació el segundo y le dicen que es el primogénito, desde ahí ya hay implicaciones. Otra manera de entrar en una implicación es cuando fallece papá. Si hay hombres en la casa, sobre todo el mayor, es el que viene ocupando el lugar de su papá. Ocurre en todas las familias. Observen bien estos casos que si no les corresponden a ustedes los verán en los vecinos, sobre todo en los familiares te puedes dar mucha cuenta. Fallece el padre y el hijo, varón, más grande, ocupa el lugar. Se preocupa por el sistema familiar, es el que empieza a regañar a sus hermanos como si fueran sus hijos y apoyar a su mamá. Ese lugar no le corresponde, pero por un amor muy, 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 muy grande hacia su padre, hacia su madre y su sistema familiar, se coloca ahí desde el alma. Ojo, estos temas que vemos aquí no es que lo que yo mencione sea físico, es espiritual, totalmente espiritual. Son movimientos del alma familiar y desde ahí
cuando te encuentras con cosas que te hacen ruido, problemas, cosas que no te dejan avanzar, es cuando puedes mirar el tema del alma familiar, cómo se movió y desde ahí ya te das cuenta en qué lugar estabas, cómo te movieron, cómo te moviste y cómo caíste en esas implicaciones. Entonces, si como hijo varón me pongo en el lugar de mi papá, porque él no está desde un amor muy grande, lo mismo va a suceder en la empresa. O sea, si si el jefe falla, voy a querer ser como el jefe. Y como estoy acostumbrado a dominar en mi sistema familiar, lo voy a hacer en la empresa. Voy a caer en implicaciones. Es verdad que soy más maduro que los demás, pero tú estás abordando un lugar que no es tuyo. Si en el sistema familiar tomo el lugar de un hermano mayor, tiendo a hacer lo mismo en la empresa. Se han visto muchos casos donde tú estás esperando dar el siguiente paso, de tomar el siguiente nivel ejecutivo, porque te lo mereces, porque ya tienes tiempo, porque ya hiciste la labor que te corresponde, porque ya estás listo a lo que sigue. Pero de repente llega alguien después que tú y resulta que es el primo del jefe o alguien conocido, el amigo, o le cae mejor, o como sea, porque siempre va a haber una implicación para que tú lo puedas mirar, y te brincan. Y entonces el que ocupa el lugar del puesto ejecutivo, cuando se desocupa, ya no eres tú, habiéndote preparado por tiempo y habiendo llegado antes que el otro, o estar más preparado que el otro está ocupando tu lugar. Entonces es ahí cuando tú tienes que mirar qué es lo que está sucediendo en tu sistema familiar. Todo aquello que me mueve, que me hace sentir mal, que me hace sentir incómodo, es algo que está dentro de mi sistema familiar, es algo conmigo. Todo lo que pase allá afuera es algo conmigo. Entonces, cuando puedes mirar claro en un campo, el campo mórfico en constelaciones, para eso es. Se abre el campo y puedes mirar qué implicación hay. No es fácil, o sea, no lo vas a hacer tú. Sí es importante que vayas con un consultor, con un guía constelador, para que te muestren el movimiento. Y esto es muy fácil. Si no hay personas, lo muestran con muñequitos o con muñequitos de madera. Te piden que pongas tu sistema familiar y el sistema laboral, cómo están, el campo empresarial, y ahí es súper claro, súper evidente que los dos sistemas estén en la misma posición, para que tú empieces a ocupar tu lugar primero desde tu sistema familiar. Y una vez que te acomodas, o que se acomoda quien se desacomodó o te desacomodó, se ordena el campo laboral, y entonces desde ahí puedes estar en paz. Hay muchas implicaciones, muchas molestias en el campo laboral, y a veces no entendemos por qué. La incomodidad por el suelo, la incomodidad por cómo que te tratan, la incomodidad con los compañeros. Todos somos espejos, y los espejos nos están diciendo que estamos mal en algo. Consideramos que estamos bien y haciendo nuestra chamba bien, cuando en realidad desde el alma nos movimos y nos equivocamos y la regamos. Entonces, con el tiempo siempre, siempre, siempre te lo va a mostrar. Otra de las implicaciones en las que entramos es cuando mamá se va de la casa, mamá fallece, mamá es ausente, entonces la hija mayor va a ocupar el lugar de la mamá. Y de esa manera también se encarga de atender a sus hermanos. Esto por cultura y por repetición en campo mórfico no es tan mal visto, porque está esta creencia de que las mujeres están al servicio del hogar. Entonces, una mujer, por muy joven que sea, el que esté encargándose de sus hermanitos no se ve mal. Tampoco se ve mal que un hermano mayor esté ocupando el lugar de su papá y esté viendo la manera de conseguir trabajo y conseguir dinero para poder sostener la comida en casa, si mamá no tiene la fuerza o a mamá no le alcanza. Sin embargo, esto no es sano para todo el sistema familiar, no es sano en tu futuro, porque una mujer que toda la vida se dedicó a su sistema familiar
ya no quiere saber de hijos cuando es una adulta. Y cuando tiene hijos ya no tiene el mismo deseo que cuando tienes ganas de cargar un bebé nuevo, ¿no? Un bebito tuyo. Ya no es lo mismo porque ya sabes lo que es lidiar con niños cuando tú te pones como mamá. Y como esto es todo lo que sucede en el campo laboral cuando nos movemos. De ahí la importancia de conocer nuestra jerarquía. Busquen en su historia, toquen puertas, hablen con mamá, mamita. Cuando me tuviste, háblame cuántos abortos hubo, véanlo con buenos ojos, no la juzguen, hay una razón para todo, nadie conoce cómo vivió el otro, sus circunstancias, sus momentos, y desde ahí tener un genograma o un árbol familiar donde puedan ustedes mirar cuántos hermanos son. Miren, yo crecí creyendo que era la primogénita de ambas familias, de mi papá y mi mamá, primogénita como nieta, como sobrina y como en el sistema familiar de mi papá y mi mamá. Cuando entré a constelaciones familiares y me dieron la tarea de investigarme historia, descubrí que no era la única, descubrí un total de 14 hermanos, cuando se supone que nada más éramos 4. Entonces, pues imagínense qué fuerte fue, ¿no? Es encontrar en la historia que habían hermanitos que no habían nacido, hermanitos que no habían sido reconocidos, hermanitos que nacieron después cuando papá y mamá se separaron, de los cuales sí, o sea, eran muy visibles y sabíamos, pero en el pasado, cuando naces, hay secretos en el sistema familiar que los guardan y no los cuentan, o por cultura. Entonces es importante develar secretos. No se forzan porque muchas veces los secretos son para proteger. Entonces, pero no es sano. Así es que es bueno que vean su historia. ¿Y por qué no es sano? Porque se repite. Todo aquel secreto lo van a repetir porque sí o sí está escrito en el campo mórfico, en esos registros ajáchicos está el tema, eso sucedió y alguien más lo tiene que repetir por amor y para que sea visto. Entonces, ahí ustedes empiezan a diseñar su genograma, empiezan a investigar, hablan con papá, porque papá también tiene sus semillitas por ahí regadas, no sabemos, incluso ni él siquiera sabe, y si sabe, pues tampoco lo cuenta. Entonces, hay que empezar a mirar las cosas ya no con juicio ni mal, simplemente porque somos humanos, así sucedieron, así se dieron y muchas veces se dieron porque se vienen repitiendo historias. Desde un inconsciente total y absoluto se repite un acto y se repite para que se pueda mirar y se pueda reconocer. Entonces este tema de los hermanos es muy importante, poderte darte cuenta qué número realmente de hijo eres y poder ocupar desde ahí tu lugar. Tener el nombre de tus hermanos no nacidos, a tu mamá le corresponde ponerlos y de ahí, bueno, pues ya hacer tu lista, tus imágenes. Hay personas que ponen fotografías, ponen nombres, si pones fotografías y no hay, con recortes de revistas, algo que te nace en el corazón, que tú supones, que tú sientes, que tú crees, la imagen la recortas y la colocas. El punto es que les vas poniendo un lugar en tu corazón. Y cuando empiezas a poner un lugar en tu corazón a todo tu sistema familiar en el orden que le corresponde, tu vida se empieza a ordenar. Ahí es donde empezamos a generar el orden. Allá afuera el sistema social y muchos sistemas buscan tener orden y no hay orden. Ni siquiera en un salón de clases hay orden. ¿Y por qué? Porque eso se refleja de lo que hay en cada sistema familiar. Pues imagínense 30 niños en un salón con 30 historias distintas, con 30 historias que se movieron. ¿Cómo la ve un maestro? Así es que no es fácil y si empezamos a manejar esta cultura distinta y poder mirar claramente en qué lugar nos corresponde y colocarnos ahí, vamos a dejar de tener
asuntos y conflictos allá afuera. Y nuestra alma va a descansar porque también siempre está el conflicto. Y si hay conflictos, no duermes, piensas, quieres resolver, no sabes cómo. Y bueno, aquí lo que Constelaciones te regala mucho en este tema de órdenes en cualquier campo y en este que ahorita estamos hablando, que es campo empresarial, aquí adentro hay mucha paz, mucha paz. Entonces, un reconocimiento de aquellos que no se nos permitieron conocerlos, aquellos que no nacieron, es basta y sobra ponerlos ahí. Ellos desde donde se encuentran, su alma lo va a saber, va a sentir que ya pertenecen y ya ocupan un lugar, porque una de las grandes heridas en el alma es la pertenencia. Cuando no te dan un lugar que a ti te corresponde, hay un dolor muy grande, hay un amor herido. Y si tú como hermano los colocas en su lugar, haces cosas grandes en tu sistema familiar. Y si ya eres papá, y si ya eres mamá, toma conciencia de esto y diles a tus hijos la verdad, por muy dolorosa que sea, porque es más doloroso no estar unidos con los hermanos, que no son hermanos, no son medios hermanos en caso de tener otras parejas, son hermanos de corazón. Hermano corazón de mi mamá cuando es un hermano que viene de mi mamá, hermano corazón de mi papá cuando viene el corazón de mi papá. Y de esa manera podemos mirar diferente a hermanos que tampoco tuvieron ninguna culpa de nacer en las condiciones que nacieron. Solo fueron llamados a la vida por un orden mayor y todo eso no se juzga, se respeta y se lleva con paz. De ahí la palabra de no juzgar, no condenar y aceptar las cosas como son. Y desde ahí también te estás reconciliando. Así que espero que esta información les llegue al corazón y hagan un hermoso movimiento en su sistema familiar. Es un placer estar con ustedes. Si tienen alguna duda antes de que me despida, adelante. Voy a ver qué habían mencionado. Blanca, no permito, me hacen solicitudes para estar conmigo, no las hago, no dejo que alguien entre, interactúe conmigo porque vengo con la intención de dar un tema y si no me desvío mucho. Gracias por comprender. No pongan solicitud solo para hacer dúo, pero no es el caso de la charla. Así es, no, aquí no hacemos dúos en estas charlas, ¿eh? Si es en una familia, hay hijos que son ovejas negras, son demasiado rebeldes y los hijos buenos obedecen todo. Y las ovejas negras lo hacen a un lado. Mira, este es otro tema muy importante que se llama la exclusión. Excluimos a las ovejas negras cuando en realidad las ovejas negras son los que reflejan los grandes conflictos del sistema familiar. Ellos muestran el conflicto en el sistema familiar, ellos muestran a los excluidos, ellos muestran el dolor y por eso hacen tanto ruido y dolores de cabeza en el sistema familiar. Pero cuando empiezas a comprender que estos niños vinieron a tomar los asuntos más difíciles del sistema familiar para sanarlos, tu mirada cambia. No es fácil porque somos personas sintientes y sí es difícil lidiar con estos casos, pero cuando empiezas a cambiar tu sentido de conciencia, amplías tu mirada y comprendes un poco más cómo se mueve el sistema familiar y por qué sucede esto, ya hay paz. Ya hay paz y de ahí, bueno, pues encontrar la solución, llevarlos a constelar para que los niños puedan mirar qué es lo que sucede. Ahora, ojo, los niños no constelan, los niños no van a terapia, son los papás. Los papás, mientras ellos son menores de edad, son los papás los que miran el movimiento del niño, qué es lo que está pasando, porque también el niño refleja mucho de lo que está sucediendo en su casa. Los niños con problemas de divorcio, los niños con problemas de asuntos
delictivos en la casa, en el sistema familiar, que aunque a lo mejor no sucede entre el papito y mamito, pero sí suceden los tíos, al final él es hijo él viene del sistema familiar y algo tiene que mostrar, así es que lo constelan, lo trabajan y lo descansan. ¿Qué sucede con las ovejas negras? Bueno, ya lo mencioné, que también sería un buen tema para otra ocasión, pero este sería tema de constelaciones familiares, porque aquí es el tema de gestión empresarial. Entonces vamos a seguir viendo más temas con respecto a gestión empresarial, y en los temas que damos de constelaciones familiares, que hay un programa de constelaciones familiares, ahí hablamos. Vamos a hablar muchos temas, y también sería interesante hablar de esto de las ovejas negras. Es un placer estar con ustedes. Chao, que tengan un lindo fin de semana.